Bienvenidos a la Mesa Redonda Global que organizan la Global Foundation for Democracy and Development, GFDD, y su institución hermana en la República Dominicana, la Fundación Global Democracia y Desarrollo FUNGLODE. Nos encontramos en la ciudad de Washington, desde donde conversaremos con su excelencia Rita Hernández Bolaños. Ella es embajadora, representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. Rita Hernández Bolaños se graduó de licenciada en Derecho en la Universidad de Costa Rica y es candidata a doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Es gran conocedora del sistema penitenciario de su país. Fue funcionaria del Patronato Nacional de la Infancia y en 1984 ingresó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica, institución en donde ha laborado por más de 30 años, desempeñando varios cargos, entre ellos jefa del Departamento de Tratados, directora general de Protocolo, directora del Instituto del Servicio Exterior Manuel María de Peralta, entre otros. Como miembro del Servicio Exterior, se desempeñó como ministra consejera de la Embajada de Costa Rica en España y desde noviembre del 2008 a mayo del 2013 fungió como embajadora alterna de su país ante la OEA. Asimismo, fue embajadora en misión especial en varios países. Actualmente, Rita Hernández Bolaños es embajadora representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos y vicepresidenta del Consejo Permanente de esta organización. Bienvenida, embajadora Rita Hernández. Es un honor tenerla con nosotros aquí en nuestra Mesa Redonda Global. Muchas gracias, Angie, por haberme invitado y a la Fundación por darme la oportunidad de compartir estas experiencias. Claro que sí, ya teníamos un tiempo detrás de la embajadora y finalmente aquí la tenemos. Embajadora, antes de ser designada como jefa de misión de su país ante la Organización de los Estados Americanos, pues usted ya había tenido la oportunidad de desempeñarse como representante permanente alterna, como embajadora alterna de Costa Rica ante la OEA. Quisiéramos saber cuál fue su experiencia y los principales aprendizajes durante esta etapa de su carrera como diplomática y si se ven diferentes los temas una vez se asume como jefe de misión. Efectivamente, como embajadora alterna tenía asignada una comisión en la Organización de Estados Americanos, la de Seguridad Hemisférica. También colaboraba con el jefe de misión como corresponde, pero no se llega en ese momento todavía a conocer a la OEA dentro de lo que se refiere a los órganos políticos. Como jefe de misión, el jefe de misión tiene que leer los diferentes ambientes, las diferentes tendencias de la organización y de los países que la componen. De ahí que definitivamente que es una experiencia diferente y mucho más gratificante. Sí, el ser jefe de misión, muy interesante. Qué bien, embajadora. Y dígame una cosa, queremos saber, esta audiencia quiere conocer más a fondo quién es Rita Hernández, cuáles son los temas que le preocupan y cuál es su principal compromiso con su país, Costa Rica, y con la región, ¿por qué no?, con el hemisferio. Bueno, primero mi gran compromiso de Costa Rica, con mi país, es trabajar. Siempre cuando se me ha asignado una misión he tratado de cumplir los objetivos, gracias a Dios los he logrado. Y también quisiera hacer énfasis en que como mujer, y me parece que eso es una capacidad o una visión compartida con todas las mujeres, que se hace con mucho amor, con mucho cariño y con mucho compromiso. De ahí que creo que ese ha sido uno de los aportes que se puedan dar como mujer profesional costarricense a un trabajo diplomático. El amor por el país y también una lucha por ciertos valores que tenemos los costarricenses, que son la igualdad, la no discriminación y el tratar de colaborar con el vecino, el tratar de colaborar con la persona que lo necesita. Creo que esos son unos valores que están muy, muy interiorizados en mí y los trato de llevar cada vez que tengo la oportunidad
en las diferentes funciones que desempeñaba. Bueno, y hablando de mujeres y hablando de igualdad, creemos que Rita Hernández es un ejemplo de éxito, es un ejemplo de superación para las mujeres que luchan por abrirse camino en un mundo de hombres donde cuesta tanto trabajo pues ocupar puestos de dirigencia y de principalía. El mismo caso de la OEA, de 35 países, solo 7 mujeres con usted pues son jefas de misión, son embajadoras. ¿Qué opina Rita Hernández de la inclusión de las mujeres, de la igualdad de género? Y sobre todo quisiéramos saber cuál es el nivel de inclusión en Costa Rica a partir de su nuevo presidente, Carlos Alvarado, quien públicamente pues prometió que iba a conformar un gobierno con tantas mujeres como hombres. Ciertamente para las mujeres es difícil. Tenemos que ser las mejores estudiantes, las mejores trabajadoras, las mejores compañeras para que se nos llegue a reconocer nuestros esfuerzos. Yo en ese sentido soy muy positiva porque, como lo dices, he tenido la dicha de que me han reconocido esos esfuerzos. Poco a poco, trabajando mucho, aguantando a veces cierto tipo de discriminación, pero sí, efectivamente, no me puedo quejar, se me ha reconocido, y yo le diría a todas las mujeres que no demos por sentado que no lo vamos a lograr. El objetivo que tenemos, nuestras metas son posibles de lograr con mucho esfuerzo y con mucha determinación, y a veces haciendo ver esa diferencia y hablando un poquito en función de nuestras capacidades. No podemos ser a veces tan sumisas ni tan inseguras. Tenemos absolutamente todas las capacidades para poder desempeñar cualquier puesto, solo que tenemos a veces que dar un salto más para que se nos reconozca. En cuanto al gobierno del presidente Carlos Alvarado, estamos muy satisfechas y fruto de esa paridad de género que él llevó a su gobierno. Se dan el nombramiento de la mayoría de mujeres en su gabinete. También tenemos dentro de la diplomacia nombramientos de colegas embajadoras, que ha sido mucho más difícil de hacer en otras oportunidades. El presidente Carlos Alvarado ha cumplido con su promesa, tiene un gabinete paritario y las mujeres tienen en este momento la oportunidad, tenemos, de poder dar de nuestro conocimiento y nuestra entrega a ese gobierno, y creo que tenemos un gran compromiso con ello. Sí, incluso la vicepresidenta es mujer en Costa Rica, ¿cierto? Sí, vicepresidenta y también es canciller. Es canciller, es un gran ejemplo para las Américas, una vez más. Costa Rica es un gran ejemplo para todos nosotros. Pero háblenos más de su presidente. De repente, un periodista, politólogo de 38 años, se convierte en el presidente de menor edad del continente. Carlos Alvarado puede verse como un político atípico. Él mismo ha confesado que le gusta mucho más el rock que las baladas, y conformó un gobierno multipartidista que se destaca por militantes de diferentes fuerzas políticas, personas ajenas a la política, e incluso sorprendió nombrando en su gabinete a personas desconocidas hasta este momento. ¿Qué se espera del gobierno de Carlos Alvarado, que le ha tocado gobernar una de las democracias más estables de todo el continente, justamente en el cuatrenio en el que Costa Rica cumple 200 años de su independencia? Confiamos en él, confiamos en que por su juventud, más bien ese es un atributo que le determinó para poder incluso lograr llegar a la presidencia, con una madurez muy reconocida. Nuestro presidente es inclusivo, fundamentalmente así lo queremos definir. Pienso yo que esa es la palabra. Por esa razón ha incluido, como lo has dicho, gentes de otros partidos, gentes que no conocía, muchas mujeres, afrodescendientes. Él es inclusivo en su manera de ver el mundo y de resolver los problemas. Creo que es una aptitud que debe ser reconocida, y también
parte de una manera diferente de hacer política, visto que ha llamado a su gobierno gente capaz, gente preparada, y hay que dar tiempo para que esta nueva visión de hacer política dé sus frutos. Definitivamente. Y volviendo a la OEA, señora embajadora, uno de los pilares en donde la OEA puede exhibir mayores niveles de éxito es en la promoción de los derechos humanos. En esta tarea cumplen roles fundamentales pues la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho tiene su sede en su país, Costa Rica, desde 1978. La Corte Interamericana cumplió 40 años de su creación, y desde entonces su país ha exhibido y mantenido una relación estrecha con este organismo judicial. De hecho, Costa Rica ha sido uno de los principales promotores de la convención, estableció el primer juez presidente de la Corte, el señor Rodolfo Pix Escalante, la primera mujer jueza de solo 5 que ha tenido el tribunal, y ha estado siempre cercano con el rol de esta Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué significa para Costa Rica ser la sede de este importante Tribunal de Protección de los Derechos Humanos? Significa un reconocimiento a Costa Rica por su vocación de respeto a los derechos humanos. El nombramiento de nuestros jueces, también lo han mencionado don Rodolfo Pisa, doña Elizabeth Odio, también es un reconocimiento a profesionales dedicados y preparados para esa función. De ahí que, de hecho, en general Costa Rica es comprometido con todo el sistema de derechos humanos, y repito, consideramos y estamos muy orgullosos de que la sede se encuentre en Costa Rica, y por eso le damos el mayor apoyo desde el punto de vista político y hasta financiero. Sí, y al tomar posesión como embajadora, usted afirmó que su país, Costa Rica, iba a hacer todo lo posible por lograr propiciar acuerdos que logren la inclusión social, a la igualdad de género, la protección del medio ambiente. Luego le tocó asumir a usted como presidenta del Consejo Permanente hasta el pasado 30 de septiembre. Viendo la agenda de su país, Costa Rica, y la agenda hemisférica, ¿cuáles piensa usted que han sido los logros de su presidencia frente al Consejo Permanente de la OEA? Angie, nosotros reconocemos como propios también muchos de los principios y valores de la organización. Y de ahí que no nos costó mucho llevar adelante temas importantes para mi país dentro del Consejo Permanente. Tuvimos la oportunidad de visibilizar temas como indígenas, medio ambiente, cambio climático. También llevamos adelante ejercicios de libertad de expresión, democracia, y principalmente le dimos la oportunidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de presentar sus informes, de tal manera que se dieran a conocer situaciones que se estaban valorando en ese momento. Y por eso consideramos que realmente la apertura que tuvimos durante nuestra presidencia no solamente llevó adelante y reflejó los valores de mi país, libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, apoyo, diálogo, sino que también cumplimos con los objetivos de la organización, y por eso nos sentimos muy satisfechos. Bueno, definitivamente fue un trimestre bastante activo el de su presidencia en el Consejo Permanente. Y hablemos de financiamiento de la organización. Hemos visto que la organización tiene un problema real de financiamiento. De hecho, Estados Unidos, que es el que aporta alrededor del 50% del presupuesto, ha manifestado en reiteradas ocasiones que tiene interés en reducir su cuota y su aporte a la organización. Por otro lado, están los países, o la mayoría de los países, que no pueden o no quieren aumentar su cuota para la OEA. ¿Cuál piensa usted debe ser el modelo de financiación de la OEA? La OEA se está organizando. En los últimos años se han realizado ejercicios de priorización de mandatos, de definición de los mandatos que estaban pendientes, y también un plan estratégico que ya está llegando prácticamente a su fin
solamente definiendo las metas y las maneras de poderlo analizar, de poderlo monitorear en el sentido de resultados. De ahí que eso ha permitido que los Estados miembros y la organización también se den cuenta de las prioridades que se deben tener y el uso de alineadas con el uso de los recursos con que se cuenta. Claro. De ahí que creo que es un buen ejercicio en función de priorizar realmente cuál es la función, cuáles son el valor agregado que puede dar la OEA a las necesidades del continente, y eso está en manos de los estados. De ahí que con un alineamiento de prioridades y las capacidades económicas que se tienen, pues se podría establecer un equilibrio de la OEA que poder dedicarse y seguir adelante con las ventajas comparativas que tiene con cualquier otra organización internacional hemisférica. Bueno, y hablando de análisis de prioridades y de metas de la organización en sentido general, ¿cuál es su visión del futuro de la Organización de los Estados Americanos? ¿Hacia dónde piensa Rita Hernández que va la OEA? Creo que definitivamente los aspectos de democracia, los aspectos de derechos humanos, también hay ciertos conceptos y actividades en el tema de la seguridad hemisférica, son prioridades que la organización tiene que llevar adelante y buscar y darle financiamiento. La parte de desarrollo también hay que analizarla y establecer prioridades en cuanto a que no se haga lo que hacen otros y poder de esa manera hacer un uso sostenible y sustentable de los recursos con los que cuenta. De cara a los 70 años de fundación de la OEA, ¿cuál es su valoración de la relación política y de colaboración Costa Rica-OEA? ¿Qué ha aportado Costa Rica a la organización en estos 70 años? ¿Y en qué medida los trabajos de la organización pues, han permitido mejorar las políticas públicas en Costa Rica? El balance es positivo. Definitivamente Costa Rica apoya a la organización y su liderazgo en el continente. Eso ha sido manifestado a través de toda nuestra historia. De hecho, permítame hacerle el comentario de que la primera misión de observación electoral fue en Costa Rica. Sí, tuvimos aquí en esta mesa redonda global a Gerardo Di Casa de la OEA, quien justamente nos comentó y valoró positivamente a Costa Rica como uno de los ejemplos de democracia en el continente. Sí, o sea, eso para demostrar que el apoyo que ha dado Costa Rica, el apoyo mutuo que tanto la organización como el país en sus actividades ha dado en muchas cosas, no solamente en eso. Bueno, hablamos del tema de la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fuimos uno de los países además que apoyamos el incremento del presupuesto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y siempre estamos pendientes de brindar el apoyo político a este tipo de gestiones que llevan adelante los diferentes órganos de la OEA en esa materia. Bueno, embajadora, ha sido de verdad un placer tenerla con nosotros aquí en esta mesa redonda global. Es usted un gran ejemplo para las mujeres, para la juventud en sentido general, pero sobre todo para las mujeres que quieren abrirse campo, incluso en este mundo de la diplomacia, que quieren hacer carrera diplomática como usted, comenzar desde cero, ir haciendo su carrera hasta llegar a ser jefa de misión y representar dignamente como usted a su país en un foro político tan importante como lo es la Organización de los Estados Americanos. Y su país, por supuesto, le valoramos y apreciamos pues, el ejemplo que representa en la región en muchos temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, pero no quisiera terminar sin compartir una experiencia que tuve, y es en función del ejemplo para las jóvenes diplomáticas que están pensando en algún momento tomar esta carrera, incursionar en esta carrera. Y es que siendo directora del Instituto Diplomático, a veces dábamos charlas a las diferentes cátedras de Derecho Internacional o de Relaciones Internacionales, llegaban al instituto y me tocó en una oportunidad dar una charla a un grupo de jóvenes. Y yo les comentaba qué es ser diplomático, cuáles son las ventajas, cuáles son
los logros, cuáles son las posibilidades de conocimiento de otras culturas y las diferentes cosas que tratamos en el tema diplomático. Al final, en el momento de llegar a las preguntas, se levantó una jovencita la mano y lo que me preguntó fue una cosa. A ver. Y le pregunté y le dije, bueno, ¿qué es lo que quiere saber? Embajadora, ¿cómo ha podido usted llevar este trabajo y su casa? Ah, Porque de hecho que yo soy una mujer casada, tengo 2 hijas, mujeres también, y ese es un asunto que es muy difícil de compatibilizar, sí. el ejercicio de la diplomacia con también llevar adelante un hogar. Y es una carrera muy demandante. Es una carrera muy demandante y yo lo que le dije, primero me pareció muy curioso que me hiciera la pregunta, no sobre el tema diplomático, sino sobre el tema de cómo llevaba mi vida, Claro. mi vida familiar. Y yo lo que le dije es una realidad, es posible. Es posible y que eso tampoco nos limite, porque también yo soy un ejemplo de que es posible llevar adelante esas dos, Esa vida familiar, esa con el vida trabajo. familiar con el trabajo. Además somos mujeres. Un hombre no pudiera hacerlo. Probablemente. No, la verdad es que nosotros tenemos una fuerza interior que nos permite conjugar muchas cosas. De verdad, embajadora, muchísimas gracias por venir aquí a esta mesa redonda global. Ya le había dicho que iba a servir de inspiración para la juventud y para las mujeres que van a ver nuestro programa. Esperamos poder compartir con usted en una próxima ocasión, poder conversar sobre temas de la OEA o temas de diplomacia en sentido general. Gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. En esta oportunidad hemos conversado con Su Excelencia Rita Hernández, quien es embajadora, representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos, OEA. A ustedes, muchísimas gracias por la sintonía. Nos veremos en una próxima mesa redonda global desde Washington.